ejemplos. Primero, nota sobre convergencia uniforme. Sobre convergencia, antes de seguir. Entonces, nota sobre convergencia uniforme de sucesiones de funciones. Entonces estamos hablando de funciones reales, ¿no es cierto? Entonces sea phi sub n con n de los naturales, una sucesión de funciones la vamos a poner así, van de i, es más, podría poner aquí, no necesariamente, iba a poner un intervalo, pero vamos a poner de un conjunto omega, subconjunto de R en R, es una asociación de funciones, y sea phi también definida de omega subconjunto de R en R. El omega puede ser todo R. Eventualmente, omega puede coincidir con R. Con R. Entonces, recordemos algo que ya habíamos escrito, ya habíamos dicho. Se dice que phi sub n converge uniformemente a phi si dado epsilon mayor que 0 existe n0 en los naturales tales que módulo de phi n evaluado en punto x menos phi x es menor que epsilon cuando n es mayor o igual que n0. Y aquí está lo importante, para todo x en omega. Eso es fundamental. Ahí estoy diciendo que eso es para todo x, no para algunos. Para todos los x que estén en el dominio de las funciones. Y eso se traduce en lo siguiente. Eso se traduce, eso es equivalente a escribir ¿qué cosa? Eso es equivalente a escribir ¿qué cosa? A escribir que el supremo es la menor de las cotas superiores, ¿cierto? Que tiene un conjunto real. Esto es omega, ¿cierto? Estamos en el conjunto omega, como todos los x que están en omega. Por eso es importante la expresión para todo x en R, de módulo de phi n de x menos phi de x. Y aquí voy a poner límite cuando n tiende a infinito de eso. Eso es 0. Es decir, lo que está escrito arriba es exactamente lo que está escrito acá abajo. Insisto, eso no siempre es cierto. Eso es lo que se llama la convergencia uniforme. Y la convergencia uniforme
Diferencia de la convergencia puntual, por otro lado, se dice que una sucesión, ahora pongamos otro nombre, para distinguirla de esta, psi sub n, n en los naturales, y los psi sub n van de otro conjunto, pongámosle, no sé, pongamos M subconjunto de R en R, converge a psi también de M subconjunto de R en R, puntualmente en X perteneciente a M, y ahí estoy particularizando al X, ¿no? Es SX. Si el límite, como eso va a ser un número real, después cuando evalúe, de psi n de X, es psi de X. Entonces, esta es una convergencia más débil que la de arriba. Notemos lo siguiente. Notemos que la convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Sin embargo, la convergencia puntual no necesariamente implica, no implica convergencia uniforme. No implica convergencia uniforme. O sea, la convergencia puntual es más fuerte. Por ejemplo, la función que vimos el otro día. Entonces, ¿por qué la convergencia uniforme implica convergencia puntual? Si phi sub n converge a phi uniformemente, entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que el supremo, o lo voy a poner así, para todo epsilon mayor que cero, existe n0 de los naturales, tales que para n mayor o igual que n0, el módulo de phi n de x menos phi x es menor que epsilon. Bueno, pero para cualquier x, entonces, eso es lo que dice, y esto es para todo x en, en cómo lo habíamos puesto arriba, en x, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si eso se cumple para todo x en omega, se cumple para los x particulares. Luego, para uniparticular en M, obviamente tendremos, por lo que está arriba, que el límite cuando n tiende a infinito de phi n de i va a ser phi de i. Y eso es convergencia puntual.
Bueno, esa es la diferencia. Para el otro lado no puedo. Si solo tengo, por ejemplo, convergencia en este punto, eh, obviamente que no voy a poder demostrar esto que está acá arriba. Tan simple como eso. Entonces veamos algunos ejemplos de convergencia uniforme. Por ejemplo, tomemos la sucesión sea phi sub n, n. La sucesión van de R en R. Y aquí tomamos un X, y acá lo mandamos a ¿qué cosa? Como depende de n, acá va a ser X, tomemos esta, dividido por n cuadrado, X cuadrado más 1. Supongamos eso. Entonces, veamos qué tipo de convergencia tiene esta, si tiene convergencia uniforme o no. Entonces, primero vamos a hacer quiero dibujar esta función, ¿no? La voy a dibujar, voy a hacer un esquema. Esto no siempre se puede hacer, pero tomemos, a ver, veamos si tiene eh, máximos o mínimos. Obviamente la función es continua para todo x, ¿no es cierto? Porque toma todos los valores en los reales, esto va de los reales en los reales, toma valores negativos también. Si aquí es negativo, esto es negativo, el denominador es positivo siempre. Miremos algunas características. Primero, las funciones, notar que si n es impar, ¿no es cierto? Es decir, phi de x es igual a, perdón, phi de menos x, si pongo menos x, o sea, tiene simetría con respecto al origen, es igual a menos phi de x. Entonces, tiene simetría, tiene, no sé qué es eso, simetría con respecto al origen. Esa es una cosa. Después, calculemos la derivada de una de estas. Calculo la derivada para calcular máximos y mínimos, ¿cierto? Tiene, a ver, abajo el denominador al cuadrado es un cociente, así que aquí queda n cuadrado, x cuadrado más 1. Arriba derivo x, me queda 1 por el denominador, n cuadrado, x cuadrado más 1. Y ahí después, la derivada de lo de abajo, bueno, el x queda igual, la derivada de lo de abajo es 2n cuadrado x más 1. Más 1. El 1 desaparece, estoy derivando. Es una constante. Así que queda n cuadrado, x cuadrado más 1 menos 2nx cuadrado dividido por n cuadrado, x cuadrado más 1. Y eso es 1 menos nx cuadrado dividido por n cuadrado, x cuadrado más 1. Entonces veamos dónde tiene extremos esto. A ver. Uf. No voy a calcular la segunda derivada porque sale muy largo, pero la deducción de cómo es la función es fácil porque, a ver, ¿cuándo vale 0 eso? Phi prima n x 0 implica que 1 menos nx cuadrado es 0, y eso implica que, a ver, no, pero hay un n cuadrado más falta. Así que x tiene que ser igual a más o menos 1 partido por n. O sea, voy a ponerlo de otra manera. X1 igual menos 1 partido por n, x2 es igual a 1 partido por n. Fíjense, la función es continua, la función es continua además,
pasa por cero, es simétrica con respecto a cero, entonces, y tiene dos extremos. Ah, entonces aquí está y aquí está x. Bueno, pongamos el... Entonces, y la otra cosa, si aplico el límite cuando n tiende, a ver, cuando x tiende a infinito de phi n de x, ¿a dónde se va? ¿Dónde está el phi n? Acá. Cuando n tiende a infinito, el x es positivo, así que se va por arriba, por los positivos, se va a cero. El x cuadrado prevalece sobre el x, así que eso se va a... Ah, perdón, esto es cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Para un x fijo cualquiera, eso se va a cero. Eso se va a cero. ¿Ya? Y abajo, cuando x es negativo y n tiende a infinito, se va... A ver, x es mayor que cero. Y límite cuando n tiende a infinito. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto? Y x menor que cero. Ya, pero cuando x es positivo, la función es positiva, así que tiene que, paso por cero, debiese subir aquí donde tiene un máximo y después decae. Y por el otro lado, como los x son negativos, se va por debajo, alcanza un mínimo y después se va hacia la izquierda a cero. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bueno, por aquí. Ya, bueno, no quedó muy simétrica, pero ese es 1 partido por n y este es ese menos 1 partido por n. Entonces, ¿cuál es el límite puntual para un x fijo? Bueno, lo estoy viendo acá. Límite cuando n tiende a infinito de lo f n de x igual 0. Entonces, candidato a límite puntual, phi de x igual 0. Entonces, ¿cuánto vale phi evaluado en el valor en este x2 que está acá? Ese es el valor máximo que toma. Phi n evaluado en x2 es igual a, perdón, phi, acá queda phi n evaluado en 1 partido por n. Y aquí es importante. ¿Cuánto es phi n evaluado en 1 partido por n? Aquí queda 1 partido por n. Entonces es arriba 1 partido por n, que era el x, dividido por n cuadrado por x cuadrado, que es 1 partido por n cuadrado. Se van esos dos de ahí. Así que, y acá me queda más 1. Así que eso es 1 partido por 2e. Y si uno se fija, bueno, eh, en particular ese es con el máximo, pero con el mínimo, como es una función impar y por debajo va negativa, uno se nota que módulo de phi n en general es menor que 1 partido por 2e. Eso significa que menos un medio es menor que phi n de x, si ustedes quieren, partido por n, y eso es menor que 1 partido por 2e. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Aquí está acotado por ahí están las cotas. Entonces, bueno, y el límite puntual, el candidato al límite, incluso uniforme, es cero. Entonces, miremos cómo se ve esto. Entonces, tomemos módulo de phi n de x
menos el 0. Eso es siempre menor, entonces, como eso es igual a módulo de phi n de x, eso es siempre menor que 1 partido por 2g. Ahora, si yo tomo el valor más grande que puede tomar esta función, tomo el supremo de los x en R, para hacerlo rápido, sin los epsilon y los n0, del módulo de phi n de x. Ahora estoy sumando los supremos sobre los x. Eso, lo de la derecha no depende del supremo, así que no depende de x, así que eso es menor que 1 partido por 2n también. Es decir, esto que está acá arriba es para todo x en R. Lo que está ahí arriba es para todo x en R. Así que ese supremo es menor que esta cantidad que está acá. Es decir, voy a poner así. El supremo de los x perteneciente a R del módulo de phi n de x menos la función 0 es menor que 1 partido por 2. Si aplicamos el límite ahora, cuando no tiende a infinito de eso, el módulo de phi n de x menos el 0, eso es 0 porque el n se va a infinito, el lado derecho de esta desigualdad es 0. Así que phi n converge uniformemente a la función idénticamente nula. Ahí tiene una convergencia, phi n converge uniformemente a phi igual 0. ¿Ok? Ya. Otro ejemplo, ejemplo 2. Uno más fácil. Uno más fácil. Por ejemplo, sea phi sub n de R en R, donde tomo un X y lo llevo a seno de nx dividido por la raíz de n. Entonces, probar que podría convergir a otra función, no necesariamente la función nula. Aquí yo lo estoy haciendo con funciones nulas, pero podría ser otra. Phi sub n converge a 0 cuando no tiende a infinito uniformemente. Pero esto es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene una solución, si uno toma, veamos si es cierto, ¿no? Pongamos phi n de x menos la función nula. Entonces, eso es igual a módulo de seno de nx dividido por la raíz de n. Pero eso es igual a módulo de seno de nx dividido por la raíz de n. Pero ¿qué sabemos del módulo de cualquier cosa? De seno de cualquier cosa. Eso es siempre menor o igual que 1. Así que eso es el seno siempre está entre menos 1 y 1, el módulo. Así que eso es menor o igual que 1 partido por la raíz de n. Entonces, si uno aplica el supremo ahora de los x en R del módulo seno de nx dividido por la raíz de n, como lo de la derecha no depende de x, eso sigue siendo menor o igual que 1 partido por la raíz de n. Si tomo el límite ahora, límite cuando n tiende a infinito, de módulo de phi n, lo voy a poner así, para que quede más sugerente, módulo de phi n de x menos el 0 es menor o igual que el límite
cuando n tiende a infinito, de 1 partido por raíz de n, y eso es 0. Así que esa convergencia evidentemente es uniforme. Se miren un ejemplo, otro ejemplo. Y se los voy a dejar como tarea. Examinar, puede no ser cierto esto, ¿eh? Si la convergencia de las sucesiones si la convergencia de las sucesiones phi n de x igual x elevado a la 2n dividido por 1 más x elevado a la 2n en R es uniforme. Creo que tengo otro acá. Déjenme mostrar. B. Pongámoslas acá. Pongamos este A y B. Aquí phi n de x es igual a n cuadrado. Se pueden encontrar con que no es cierto esto, ¿eh? 1 menos nx para todo x en el intervalo 0, 1 partido por n y 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto por la izquierda 1 partido por n, 1. Esta función está definida solamente en 0, 1, o sea, estas funciones, es decir, y sub n van del intervalo 0, 1 en los reales. Ese es el omega, ¿no es cierto? En este caso. Ya, esas les quedan propuestas. Fíjense, esta de acá tiene varios límites dependiendo de x, ¿eh? Por ejemplo, si x vale 1, aquí queda 1 partido por 1 más 1 es un medio. Si x es menor que 1, si x es mayor que 1, van a tener otro resultado. Van a tener otro resultado. Así que revisen bien el problema. Ok. Ya, entonces sigamos con lo que está. Eso es lo que tiene que ver con convergencia uniforme, que la vimos en estas partes de acá. Entonces estábamos en, déjenme revisar un pequeño resumen. Habíamos dicho que una transformación lineal continua definida sobre el conjunto de las funciones rápidamente decrecientes, más o menos infinito e infinito, es infinitamente diferencial en R, dependiente de una función f como la estudiada dada por esta expresión que está acá, t de f de phi igual integral entre menos infinito a infinito de f de x phi de x. Estas son las funciones buenas. Uno espera hasta que sean continuamente, si uno tiene sucesiones, espera que también converjan uniformemente. Entonces, estas funciones así definidas se denominan distribuciones regulares sobre R. Aquí estoy pidiendo muchas cosas sobre el F, ¿no? No sé si lo puse acá, no sé, como las ya estudiadas, eso se llama distribución regular. O sea, se pide, por ejemplo, se pide que F sea integral. Integral de módulo de F, eso es lo que pedimos en general, de X sea menor que infinito. Pero eso es muy bueno, ¿eh? Y eso es una transformación lineal, porque si yo la aplico sobre una combinación de funciones, eso alfa phi 1 más beta phi 2,
Eso es lo mismo que alfa t de phi 1 más beta de t de phi 2. Eso es linealidad. Es continua, y para eso basta probar que si phi n converge a phi en el sentido de la convergencia uniforme que acabamos de ver de funciones, es decir, se cumple esta condición de acá, y la función f es integrable, entonces se cumple esa condición de ahí. Esa es la definición de continuidad. En las funciones reales, una función es continua cuando puedo pasar, si tengo una sucesión, ¿no es cierto? Si tengo una sucesión xn que converge a x en las funciones reales, entonces f se dice continua. ¿Sí? Y para cualquier sucesión, límite cuando n tiende a infinito de f de xn es f evaluado en x. Si puedo pasar el límite adentro de la función. Bueno, aquí las transformaciones lineales son estas. Acá los elementos no son elementos de los reales, ¿no? Estas son funciones ahora, no son reales, no son números reales. Pero la idea es exactamente la misma, es equivalente a la que está arriba. Entonces, si tengo una sucesión de funciones que converge en el sentido uniforme, por ejemplo, al phi, ese que está ahí está la phi n y convergen a phi, entonces el límite cuando n tiende a infinito de esa transformación que definimos arriba es igual a t evaluado en phi. Esa es la idea de la continuidad. ¿Okay? Y ahí se demuestra la continuidad. Es una generalización de la idea de continuidad a espacios de función. No sé por qué esto me molesta. Bueno, sigamos. Entonces, con estas ideas, habíamos llegado a los siguientes resultados. Tenemos la continuidad. Después teníamos la transformación que era la distribución. ¿Cierto? ¿Cómo era la distribución? La distribución se escribía así: P aplicado sobre phi es igual a, la integral entre menos infinito de infinito de f x phi x de x. Es decir, me da un número real. Eso es un número real, ya integré todo ahí. Es un número real. Así que quiero saber si le puedo calcular la derivada de esto o puedo definir la derivada de una manera que me sea conveniente. Esta definición de derivada es eso, una definición. Entonces, vamos a definir la derivada de una distribución como t' de f de phi como menos tf de phi prima. ¿Y por qué esta expresión? Por lo que les habíamos visto en el inicio de la clase anterior. Fíjense, si yo tengo la integral entre menos infinito de infinito de f' phi de x, e integro por partes, si eso es posible, entonces le paso la derivada al phi acá, y saco afuera phi de x, f de x, esta es una función integrable. Si es integrable en todo R, quiere decir que decrece rápidamente en infinito y en menos infinito también, si no, no sería integrable. Y esta decrece rápidamente definitivamente en el infinito y en el menos infinito, así que cuando evalúan los extremos esto va a ser 0, y acá me queda solamente menos la integral entre menos infinito e infinito de f de x y prima de x. Así que esta expresión que está aquí es exactamente igual a esta que está acá por integración por partes. Entonces, si uno quiere definir la derivada de una distribución, lo único que tiene que hacer es usar ese hecho. Aquí teníamos, ¿qué cosa? Se define como derivar, como como la distribución está asociada a la función f, entonces la derivada se va a entender como la integral entre menos infinito a infinito de f',
f de x, phi de x. Y si uno integra por partes, queda que eso es exactamente igual a esto, a esta expresión de aquí. Integrar entre menos infinito a infinito de f de x, phi prima de x de x. ¿Y eso qué cosa es? Esto es el t de f aplicado sobre el phi prima. Así que eso es menos tf aplicado sobre el phi prima. La derivada del phi, o sea, la función sobre la que estoy aplicando el t. Así que es la expresión para la derivada. Esa va a ser la definición para la derivada de una distribución. Y si uno generaliza la derivada enésima de la distribución, dado que la distribución está asociada a la función f aplicada sobre phi, es menos 1 elevado a la n t f, la distribución original, aplicada sobre la derivada de enésima del phi, que es la función sobre la cual actúa. Ok, entonces sigamos ahora con... Pero lo que yo les continuamos, pongamos acá, continuación. Entonces, fíjense, tenemos que entonces t de f de phi es la integral entre menos infinito a infinito de f x phi x de x, ¿no es cierto? Y phi es buena, es continuamente diferenciable, cae en el infinito, más rápido que cualquier polinomio, etc. Y f es integral. Estamos asumiendo que ah, asumiendo que f satisface integral del módulo de f de x es menor que infinito. Y esta es una distribución regular. Esa es una distribución regular. Pero la pregunta es si hay otras cosas, si hay otras maneras de definir esto en donde yo use funciones f que no sean integrables, si puedo extender esta definición. Entonces, la respuesta sea, sea h la función de Heaviside. Ya sabemos que esta función de Heaviside no es integrable. La función de Heaviside. La función de Heaviside es la siguiente. Es cero, no tengo la acá, es 0 si x es menor o igual que 0 y 1 si x es mayor que 0. Aquí le vamos a sacar el puntito. Entonces, h de x es 0 si x es menor o igual que 0 y 1 si x es mayor que 0. Recuerden la propiedad que cumplía el núcleo de Poisson, ¿cierto? El núcleo de Poisson era, recordemos que, a ver, recordemos que demostramos el otro día que el límite cuando i tiende a 0 más del u, del u de xi, que era el límite cuando i tendía a 0, y aquí había integral entre menos infinito a infinito de i partido por i cuadrado más s cuadrado, y aquí había un 1 partido por pi, ¿no es cierto? Ese era el núcleo de Poisson, y aquí me queda f de x menos i s de eso, ¿no es cierto? Y sabíamos que eso era f de x. Esa era la idea. Fíjense, esta función que está acá, cuando s vale 0 y cuando i vale 0, si yo quisiera integrar, como está entre menos infinito a infinito, en s igual 0 e i igual 0, el i arriba tiene
tiene una indeterminación o una singularidad, si ustedes quieren, ¿cierto? Esto se da más rápidamente a cero que esto que está acá arriba. Así que esta función, si uno quisiera ver la integrabilidad de la función en el cero, podríamos tener algunos problemas. Entonces, fíjense, eh, la pregunta es si aplica para distribución regular o no, tomando en cuenta que esta sería la f, que aparece acá arriba. Bueno, aquí hay una confusión de letras, pero esa es la idea. Entonces, miremos la función h de x ahora. Esa función h de x no es integrable en R. La función h de x de Heaviside no satisface integral entre menos infinito a infinito del módulo de h de x es menor que infinito. De hecho, esa integral es infinita. Entonces, pues, sin embargo, miren lo que pasa. Tomemos la integral entre menos infinito a infinito de hx aplicado sobre una función phi x infinitamente diferenciable. Como el h de x es distinto de 0 solamente para x mayores que 0, la integral queda entre 0 e infinito, ¿cierto? Y ahí la función vale 1 por el phi de x. Y esta función sigue integrable porque es rápidamente creciente en el infinito, así que eso es siempre menor que infinito. Si tomara módulo y además eso también se cumple, ¿no? Con las bondades de la función, con las bondades de la función phi. Entonces, si yo le quiero calcular la derivada ahora, llamémosle, digamos que la derivada de esa función de ahí, voy a llamarle, a ver, entonces, vamos a definir TH de phi como integral, como eso existe, lo vamos a definir así, ¿no? Hx phi de x. A pesar de que no es integral, la vamos a definir así, ¿no? Es una hechuza. Miremos qué pasa con la derivada. P' h de phi sería la integral entre menos infinito a infinito de h' por definición de phi x de x. Bueno, eh, pero eso por definición, es menos la integral de th, perdón, vamos a agregarlo acá, no estamos usando definiciones. Eso es menos th de phi prima. O sea, sería menos la integral entre 0 e infinito, ¿no? Aquí me queda h, lo pongo así, por phi prima de x. En realidad aquí no puedo aplicar esta definición directamente, sino que tengo que aplicar la definición. A ver, voy a usar solamente la definición, no solamente el concepto. Esto sería menos ah, integral menos ph de phi primo. Voy a usar la definición. ¿Qué cosa es eso? Se implica que t' h de phi es igual a menos, como estamos en h de nuevo, menos infinito a infinito de h de x y prima x de x.
Así que eso es menos la integral entre menos infinito e infinito, de que me queda entre 0 e infinito nomás porque h está definida entre, solamente entre 0 e infinito, así que aquí me queda phi' de x. Y ahora voy a integrar esta cosa. ¿Cuánto vale esta integral? Si esa es phi', ¿no es cierto? La antiderivada de eso es phi nomás. Así que eso es menos phi evaluado en el infinito menos phi evaluado en el cero. Fíjense lo que pasa. En el infinito eso vale cero porque la función es rápidamente creciente, menos infinito, menos infinito. Y eso es phi de cero. Entonces, tenemos que la derivada de esa distribución que yo he definido ahí, es una distribución porque también es una función lineal, es menos th de phi' es phi evaluado en el cero. Es phi evaluado en el cero. Sorprendente porque si uno se va arriba, por ejemplo, en los cálculos que habíamos hecho, con todas estas funciones, estas sucesiones de funciones phi n que estaban acá, ¿no? Aquí están, ¿no es cierto? El límite cuando n tiende a infinito de la integral entre menos infinito e infinito de los phi n de phi x de x, eso me tenía que dar phi de cero. Eso es importante para las demostraciones que hicimos después. Entonces, y fíjense, estas sucesiones que están acá, estas funciones que están acá, no son necesariamente integrables en el cero, ni esta ni la previa. No sé si está por acá. Ni esta de acá. Ya, fíjense, esto igual tiene problemas cuando t vale cero. ¿Ya? Así que aquí hay que poner atención. T vale cero, entonces esas serían distribuciones un poquito diferentes a las regulares. Entonces, como h no es integrable a este nuevo tipo de distribuciones, las denominamos singulares. También son distribuciones, pero las denominamos singulares. Y tienen un conjunto de propiedades muy buenas. Por ejemplo, bueno, ah, si usamos vamos a llamarle a esta distribución, por ejemplo, en este caso, y esto es un nombre, ¿no? A t' de h, la denotamos por delta. Esa es una distribución de Dirac. No es la única manera de obtener una distribución de Dirac. El núcleo de Poisson le sirve para definir una distribución de Dirac, porque también eso determina una distribución no regular, etcétera. Distribución singulares. Estas son singulares.
Entonces veamos algunas propiedades que tienen estas distribuciones singulares, ¿ah? Para efectos de las ecuaciones diferenciales. Los conceptos son un poco complejos, pero las ideas son bien básicas, ¿no? Tengo que verlo de todas maneras porque si no es poco probable que puedan entender lo que viene. O sea, no puedo aplicar la noción de delta de Dirac sin hacer una definición correcta. Entonces ahora notar que si yo aplico la segunda derivada de la distribución T' de H ahora, T2' H aplicado sobre phi, eso es igual a menos phi' evaluado en el cero. Ahora. Y si sigo realizando derivadas, n, la derivada enésima de la distribución singular de la función de g asociada a la función de g y c es igual a menos 1 elevado a la n menos 1, y aquí me queda la derivada. Ya se cortó un segundo. Ya, sigue grabando, afortunadamente. Ya, entonces, continuemos. O sea, así que la segunda derivada de la distribución de Dirac es menos phi prima de valor 0 y así sucesivamente hasta la enésima. Entonces, el espacio vectorial de las distribuciones sobre R se denota, es un conjunto de funciones, ¿no es cierto? De prima de R. Entonces, de una forma más general, ya vamos a ver aplicaciones, se va a entender un poquito mejor. Puede definirse la distribución delta A de phi como delta sub A de phi igual phi evaluado en A. Así como se define delta de phi igual phi evaluado en el cero, o sea, es posible definirla con la distribución de Heisel, también podemos definirla de esa manera. ¿Eh? Y se hace son sencillamente trasladando la distribución de Heisel. Entonces, veamos algunas propiedades. A ver cómo se hace eso. Por ejemplo, si tengo la distribución de Heisel acá, supongan que yo la corro ahora, voy a hacer un shift de la distribución de Heisel. Le pongo acá, supongan que aquí está A, y ahora la función, mejor ir un poquito más despacio aquí. Entonces aquí está y aquí está X, llamémosle G a esta, el traslado de la de Heisel. Entonces este G de X es igual a 0 si X es menor o igual que A, y a 1 si X es mayor que A. Entonces, si uno define T de G ahora, T de G de phi
¿Qué cosa es t de g de phi? T de g de phi es sencillamente la integral entre menos infinito e infinito de g de x phi de x. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, esa es la definición. O implica qué cosa? Implica que su derivada, ¿cuál debería ser la derivada? T' g de phi, por definición, debería ser menos la integral entre menos infinito e infinito de g de x phi' de x. de x. Pero como la función de Heaviside está trasladada, está definida solamente de A hacia adelante, queda así. G de x phi' de x. De x. Y de nuevo, igual que antes, ¿no es cierto? Aquí, bueno, esa vale 1, ¿eh? Así que eso me queda menos la integral entre a infinito de phi' de x, y eso es menos phi elevado al infinito menos phi de a. La función esa es continua, así que la tengo que evaluar en el a, el phi, ¿no es cierto? Es infinitamente diferenciable. Eso vale 0, así que eso es phi de a. ¿Y cómo se obtiene el g de x? G de x es sencillamente una traslación del h, ¿cierto? Entonces, eso es h de x menos a. Cuando x vale a, cuando x vale a, tengo la función de Heaviside normal. Lo único que hice fue trasladar la función de Heaviside. Así que ya construí, ¿cierto? De h trasladado ah, de g de x. Entonces, es phi de a. Y a esta la denomino delta a, aplicado sobre phi. No es la única manera de obtener esa, no hay una única manera de obtener esa función delta, ¿no? Hay varias. La puedo obtener con varias otras funciones, no solamente con la función de Heaviside. Eso es un dato de la causa que es importante tener en consideración. Entonces, veamos algunas propiedades de la distribución delta. Propiedades. Recuerden que el delta no es una función, es una distribución. Bueno, aquí obviamente A pertenece a R, ¿no es cierto? Acá está en R. Acá también está en R. Entonces se puede definir, así como definíamos la convolución, tal como se definía, tal como se definió la convolución entre dos funciones, es posible definir ah, la convolución de dos distribuciones. Entonces, veamos, por ejemplo, sea phi en D. ¿De qué cosa era? El conjunto de las funciones definidas sobre R que son continuamente, son infinitamente diferenciables y decaen en infinito y, y en menos infinito más rápido que cualquier polinomio. Entonces,
sean T sub F y T sub G, dos distribuciones. Dos distribuciones. Entonces se define TF convolucionado con T. El concepto de convolución es muy importante porque va a servir para resolver ecuaciones diferenciales, efectivamente. Entonces, vamos a definir así. Es una definición. Integral entre menos infinito a infinito de f de x. Y aquí vamos a poner integral entre menos infinito e infinito de g de i, phi de x más i, de i, y acá agregamos de x. Si uno hace cambio de variable, aquí quiere ver esto como, bueno, aquí aparece el phi, de hecho. Ahí está el phi, ¿no es cierto? Esa es la función que escogimos. Si uno opera un poquito haciendo unos cambios de variables, le va a quedar una expresión en fx y fi que es muy parecida a la de la convolución de funciones reales, ¿no? Pero no lo hagamos ahora porque nos va a tomar un poco más de tiempo y no tenemos mucho. Entonces, si uno escribe esto, integral entre menos infinito e infinito, vamos a juntar todo esto. Recuerden que esta es una definición. Aquí está f de x, g de i, y de x más i, de i de x. Y aquí, como todas estas cosas son integrales, estamos en cálculo 2, ¿no es cierto? Tiene dos variables. Si estas cosas son integrales, puedo usar Fubini, es decir, puedo intercambiar las integrales. Así que esto también lo puedo poner como... pero aquí no es muy necesario, ¿eh? No es necesario... Bueno, sí, lo puedo poner como integral entre menos infinito e infinito también. Ah, eh, G de I. Y puedo poner aquí entre medio lo integral entre menos infinito a infinito de fx phi de x más i de x, y después poner el de y afuera. Así que eso es lo mismo que, y es razonable que así sea. Eso pasa también con las funciones aplicadas sobre phi. ¿Okay? Así que no hay mucha diferencia entre estas cosas y la convolución original. Ahora, si derivamos, queremos calcular la derivada, por ejemplo, con respecto a x de la convolución. Vamos a tener que usar, estas son, insisto, estas son distribuciones, no son funciones. Entonces, eso debiese ser, vamos a usar esta expresión de aquí al medio, integral entre menos infinito a infinito. Voy a poner integral sobre R nomás para no estar escribiendo infinito a infinito a cada rato. Así que esto queda integral sobre R, integral sobre R. Por definición, y queda fx, g de i. No va a depender del, eso debiese ser como una deriva parcial, pero la vamos a dejar así nomás. G de i, y de x más i, de x de y. Coloquémosla como una deriva parcial porque como dependen de x. ¿Okay? Así que si ordenamos un poquito eso sencillamente, como esto no depende el GDI no depende del X, entonces esto es la integral sobre R nomás de GDI. Acá queda
la integral sobre R de df a dx por phi de x más psi por dx y por dy. ¿Y eso qué cosa es? Eso es t de g convolucionado con qué? Con la derivada parcial de f, de t, perdón, de tf con respecto a i. Y todo eso evaluamos. Ese es x, ¿eh? Ese es x. Y como estas cosas son conmutativas, porque lo que vimos arriba, eso es lo mismo que dtf a dx convolucionado con t de g aplicado sobre f. Ya, y tenemos otra propiedad. Entonces, 1, 2. Y como esta es una definición nomás, ¿cierto? Voy arriba ahora y tenemos que esta expresión de aquí, que es además, es la derivada, eso es menos, ahora tf convolucionado con t de g aplicado sobre phi primo, ¿cierto? O sea, lo que está aquí es la definición de una derivada, es esa que está ahí, pero además es esto que está acá. Análogamente, se puede demostrar que de n la derivada parcial de n a dxn de tf convolucionado con tg de phi es igual a dn tf de xn convolucionado con tg, y eso es igual a, por conmutatividad, tg convolucionado con dn tf de xn, y aquí aplicado sobre phi, y eso es igual a menos 1 n tg convolucionado con tf o al revés, aplicado sobre phi n. Y así sucesivamente, ¿cierto? 4 también se puede intercambiar si derivo con respecto, fíjense, si derivo con respecto a i, se pueden intercambiar, va a dar exactamente el mismo resultado, porque no influye. El resultado de aplicar sobre phi una distribución es un número, es un número. También se puede intercambiar x por y. Bueno, es un número cuando no estoy hablando en un punto eh, específico, de por dy. Entonces, a ver, miremos algunas de las propiedades que van a ser interesantes para nosotros en el caso de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, sea la distribución delta. Ya sabemos lo que es el delta, ¿no es cierto? Y sea una distribución
T sub F, arbitrario. En D'. La pregunta es cuánto vale delta convolucionado con TF aplicado sobre phi. Entonces, fijémonos. Por definición, eso es la integral sobre R, la integral sobre R. Aquí voy a poner el delta, no voy a poner la función que tiene asociada para evitarme problemas. Delta X, Fi, y de X más Y, de Y de X, o de X de X. ¿Dónde está el phi? Phi es una función infinitamente diferenciable. Ok. Pero el delta X que está aquí, en realidad es el, voy a separar acá, aquí voy a poner integral sobre R. Ah, ah, y acá voy a poner mm, a ver, ¿cómo lo pongo acá? Un segundo. Voy a cambiar aquí. mm, Déjeme colocar aquí. Me voy a poner así. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el delta I sobre el f de x? El delta I sobre el f de x lo coloca sencillamente como, a ver, delta I sobre el f de x más y, pongamos acá, a ver cómo queda esto. Espera un segundo. Déjenme ver si estoy en lo correcto por la definición. Mm, ajá, mm. Sí, tendría que dejarla afuera, ¿no es cierto? Tendría que dejarla afuera para que se note mejor. Eso es delta X y esto es f de X. Así que aquí debería seguir la que me va a servir para delta X. Y aquí está f de Y, phi de X más Y. Y acá este es de X y aquí al revés. Eso me va a quedar la integral sobre R de FI de phi de I solamente de I. ¿Y eso qué cosa es? Eso es T de F aplicado sobre phi. O sea, delta asterisco TF aplicado sobre phi es sencillamente TF de phi. ¿Cómo funciona?
Y eso para todo phi que esté en D, DR. ¿Qué significa eso? Que como transformación delta asterisco T, esa es una distribución, es equivalente a TF, es decir, actúa como si fuera un 1 en ese conjunto, ¿no? Un elemento neutro. Entonces, bueno, eso es sorprendente. Por otro lado, por otro lado, la derivada aplicada sobre TF, recordemos que estas cosas son conmutativas, estos TF aplicados sobre la derivada, ¿cierto? Entonces, aquí queda, apliquémoslo sobre un phi. Apliquémoslo sobre un phi. Como eso es conmutativo, eso es lo mismo que TF aplicado sobre phi. Mm. Y eso además es, ¿qué cosa? Eso va a ser delta aplicado sobre E' de f de phi, ¿no? Y eso es E' f de phi, por la propiedad de arriba. Esta. Entonces, consecutivamente, o análogamente, se obtiene que delta n, si derivo n veces y aplico sobre Tf de phi, eso es Tn f de phi. Y aquí tenemos otra relación. Bueno, esto parece complicado, pero no lo es tanto. Entonces, tengo 3 minutos y les voy a explicar para dónde vamos. Si P de D es un operador diferencial, con coeficientes constantes, en R, de la forma a sub n de a la n, supongan derivar con respecto a x n veces a sub n menos 1, de n menos 1 más a sub 1 d más a sub 0 por la identidad, d es igual a d de x, por ejemplo. Entonces, una distribución se dice fundamental si satisface la siguiente ecuación. P de D, una distribución T. P de D aplicado sobre T es igual al delta de Dirac. Entonces, fíjense lo que pasa.
Y con eso terminamos. Vamos a ponerle así, sea así la solución fundamental de P de sí igual delta. Sea U igual la siguiente convolución. Sí convolucionado con T de F. Entonces, P de D aplicado sobre U es igual a P de D aplicado sobre sí convolucionado con T de F. Y ya sabemos que eso es P de D aplicado sobre sí convolucionado con T de F. Pero esto es el delta convolucionado con T de F. ¿Qué significa eso? Que la solución del problema, la solución del problema y delta convolucionado con TDF es TDF, ¿no? El problema P de D sí igual TDF es, o P de, pongámosle aquí, P de T convolucionado con P de T igual TDF es T igual esa solución de ahí, sí, convolucionado con TDF. Entonces, con ese dato que tengo ahí, con este dato, con, con este resultado, podremos resolver la ecuación ordinaria P de D, P de aplicado sobre D igual F.